Hay un momento, recordado por el historiador antiguo Plutarco, que te dice todo lo que necesitas saber sobre Alejandro Magno. Era el hombre más poderoso de la tierra. Acababa de conquistar Grecia, había unificado sus ciudades-estado en guerra, y estaba a pocos días de lanzar la mayor campaña militar de la historia de la humanidad. Cada rey, cada general, cada noble del mundo conocido había acudido a Corinto a presentarle sus respetos. Y Alejandro fue a buscar a un filósofo que vivía dentro de una tinaja de barro. Se llamaba Diógenes, un hombre que no poseía nada, que rechazaba el dinero, el estatus, la comodidad y el poder como ilusiones, como cadenas que la mayoría confunden con la libertad. Diógenes estaba tomando el sol cuando llegó Alejandro, rodeado de sus generales y consejeros, con todo el peso de la realeza macedonia cerniéndose sobre él. Alejandro le preguntó: ¿hay algo que pueda hacer por ti? Diógenes entrecerró los ojos para mirar al hombre más poderoso del mundo y respondió: sí, apártate, me estás tapando el sol. Los acompañantes de Alejandro se rieron, pero Alejandro no se rió. Se quedó allí, en silencio, durante un largo instante. Y entonces dijo a los hombres que tenía al lado: si yo no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes. Esa frase no es solo una gran cita, es una ventana a la mente de un hombre dividido entre dos filosofías, dos formas de estar vivo, y que pasó toda su existencia atrapado entre ambas. Esa tensión entre la conquista y la contemplación, entre la ambición sin límites y el deseo de despojarlo todo hasta dejar solo lo que es real, es la verdadera filosofía de Alejandro Magno. Y es lo que vamos a explorar hoy. Empecemos donde empezó Alejandro, no en un campo de batalla, sino en un aula. En el año 343 a.C., cuando Alejandro tenía 13 años, su padre, Filipo II de Macedonia, contrató al mayor filósofo del mundo antiguo para que fuera el tutor privado de su hijo. Ese hombre era Aristóteles. No un discípulo de Aristóteles, ni un seguidor de su escuela, Aristóteles en persona. El hombre que había estudiado con Platón y que iba a transformar todos los campos del conocimiento humano, desde la biología hasta la ética, la teoría política y la lógica. El lugar se llamaba Mieza, un santuario tranquilo a las afueras de la capital macedonia, con jardines y paseos a la sombra. Y allí, durante 3 años, el futuro conquistador del mundo conocido se sentó a escuchar. Estudió filosofía y ética, estudió retórica, literatura, medicina y ciencia. Leyó a Homero de forma obsesiva, profunda, no como una afición casual, sino casi con devoción religiosa. Aristóteles le dio a Alejandro 2 cosas que lo definirían para siempre. La primera fue un marco para entender el mundo. Aristóteles creía en el logos, en la razón, en la evidencia, en el examen disciplinado de la realidad. Creía que la vocación más alta de un hombre era la vida del intelecto, y que la virtud no consistía simplemente en sentirse bien, sino en obrar bien mediante el ejercicio sostenido de la razón y la voluntad. Le enseñó a Alejandro que la excelencia, lo que los griegos llamaban arete, no es un don, sino una práctica, una elección diaria, un hábito grabado hasta en los huesos. La segunda cosa que le dio fue más complicada y más oscura, y Alejandro acabaría rechazándola. Aristóteles creía que los griegos eran por naturaleza superiores a todos los demás pueblos, que los no griegos, persas, egipcios, indios, eran, en sus palabras, bárbaros, seres más cercanos al nivel de los animales que al de los hombres civilizados. Le aconsejaba tratar a los griegos como amigos y parientes, y a los pueblos conquistados como plantas o bestias que hay que administrar. El mundo, en la visión de Aristóteles, estaba dividido: griego aquí, bárbaro allá, filosofía de un lado, barbarie del otro. Alejandro tomó todo lo que Aristóteles le dio, y luego, a lo largo de una década de guerra y asombro, miró lo que tenía delante: los nobles persas que morían con honor,
los sacerdotes egipcios que custodiaban miles de años de sabiduría, los filósofos indios que lo desafiaban en el debate con una agudeza que dejaba pasmados a sus generales. Y empezó a pensar que su maestro se equivocaba. Ese momento de rechazo es uno de los actos filosóficamente más significativos del mundo antiguo. Para entender lo que creía Alejandro, primero hay que entender qué lo impulsaba. Y lo que lo impulsaba tenía un nombre concreto en griego: potos. Potos no se traduce con limpieza. A veces se vierte como anhelo, ansia o deseo, pero es más que un querer corriente. Es un dolor por algo que no puedes nombrar del todo, una atracción hacia el horizonte, una inquietud que no desaparece cuando comes, ni cuando duermes, ni cuando vences. Arriano, uno de sus biógrafos antiguos, usa esa palabra una y otra vez para describir lo que movía a Alejandro, y siempre apunta hacia afuera, siempre hacia lo que todavía no se ha alcanzado. ¿De dónde venía ese potos? Una parte venía de su madre. Olimpia era una mujer de intensidad feroz y absorbente, devota de los cultos mistéricos dionisíacos, profundamente ligada a la idea del poder divino y del destino. Le dijo a su hijo, y él lo creyó, que no era simplemente el hijo de Filipo, sino que descendía de los dioses, de Aquiles por su linaje, y quizá del propio Zeus. No era una mitología inusual para la época, pero Olimpia se lo contó con una convicción que se le quedó grabada para siempre. Creció convencido de que su vida tenía una forma fuera de lo común, de que estaba destinado a algo inmenso. Otra parte del potos venía de Homero. Desde los 13 años, bajo la guía de Aristóteles, Alejandro leyó la Ilíada no como leyenda, sino como un manual para vivir. Y en el centro de la Ilíada está Aquiles, el guerrero que elige una vida corta y gloriosa antes que una larga y olvidada. Aquiles sabe que morirá joven, lo sabe desde el principio, y lo elige, porque para él vivir sin gloria es no vivir en absoluto. Una vida sin el sello de la grandeza es, sencillamente, esperar la muerte. Alejandro hizo el mismo cálculo. Dormía con un ejemplar de la Ilíada bajo la almohada, junto a un puñal, como si necesitara ambos en todo momento, el arma y el sueño. Cuando cruzó a Asia con 22 años, lo primero que hizo fue visitar Troya. Corrió hasta la tumba de Aquiles, depositó una corona sobre ella y, según se cuenta, dijo que Aquiles había tenido la fortuna de contar con Homero para cantar su grandeza. El dolor de ese momento es real. Alejandro, incluso en su instante de triunfo, ya estaba pensando si alguien lo recordaría como merecía. Este es el primer pilar de su filosofía. La gloria no es vanidad. La gloria es lo único que sobrevive a la muerte. Es la única forma de inmortalidad al alcance de un mortal. Y si eso es cierto, entonces, una vida sin la búsqueda de la excelencia, sin la voluntad de arriesgarlo todo y traspasar cada límite, es una especie de muerte lenta. Lo creía por completo. Por eso luchaba en primera línea en cada batalla. Por eso se negaba a estar a salvo cuando sus hombres no lo estaban. Por eso cruzaba desiertos que otros decían que no podían cruzarse. No era temeridad, era filosofía en acción. Pero aquí es donde la cosa se vuelve complicada e interesante. Alejandro no solo quería conquistar, quería comprender. Se llevaba científicos, botánicos, zoólogos y filósofos a sus campañas. Enviaba especímenes de vuelta a Aristóteles. Organizaba debates filosóficos de noche en su tienda, junto a las hogueras del campamento, con eruditos que iba reuniendo de cada civilización que atravesaba. Las fuentes antiguas cuentan que lloró con auténtico dolor por la muerte de una reina persa, y que mostró sincero respeto por las tradiciones religiosas de pueblos a los que su propio maestro había llamado infrahumanos. Cuando entró en Egipto, no saqueó los templos, ofreció sacrificios a los dioses egipcios. Recorrió cientos de kilómetros de desierto para llegar al oráculo de Siwa, un acto sin ningún valor militar estratégico, porque necesitaba saber algo sobre quién era. El oráculo lo recibió como hijo de Amón, el dios egipcio identificado con Zeus, y Alejandro eligió creerlo, o más bien, eligió habitarlo. La creencia de que era hijo de un dios no era un delirio,
era una posición filosófica, que ciertos hombres, por la escala de sus actos, por la fuerza de su voluntad, por la profundidad de su visión, se elevan a algo que las categorías ordinarias no pueden contener. Cuando penetró en Persia y destrozó el imperio de Darío, hizo algo que dejó atónitos a sus generales. Empezó a adoptar las costumbres de la corte persa. Vestía túnicas persas. Animaba a sus oficiales a casarse con mujeres persas. Reclutó soldados y oficiales persas para su ejército en los niveles más altos. Ejecutó a su propio general Filotas por conspiración, pero también ejecutó a macedonios que amenazaban la estabilidad de su nueva corte mixta. Sus veteranos macedonios estaban furiosos. No habían marchado desde Europa para convertirse en persas. Querían volver a casa. La respuesta de Alejandro, pronunciada en Opis en el año 324 a.C., apenas un año antes de su muerte, es uno de los discursos más extraordinarios de la historia antigua. Les recordó que Filipo los había encontrado vestidos con pieles de animales, que todo lo que tenían, su riqueza, su poder, su lugar en el mundo, venía de haberlo seguido a él. Y entonces dijo algo que atravesó la sala. Llamó a todos, macedonios y persas por igual, sus parientes. Este es el segundo pilar de la filosofía de Alejandro, y es el que rompe más directamente con Aristóteles. El mundo no está dividido entre griegos y bárbaros. Cada civilización lleva consigo algo digno de ser conocido. Cada pueblo contiene seres humanos capaces de honor, sabiduría, lealtad y coraje. La idea de homónoia, de concordia, de armonía entre los pueblos, no era para Alejandro una simple estrategia política, era una visión filosófica genuina, de aquello en lo que el mundo podía llegar a convertirse. No lo consiguió, no vivió lo suficiente. Y los historiadores serios debaten si sus motivos fueron alguna vez tan nobles como sugiere la visión. El poder, el pragmatismo y la necesidad de administrar un imperio enorme también moldearon sus decisiones. Pero el impulso era real, y la pregunta que se hacía era real. ¿Y si las fronteras que heredamos no son la verdad de las cosas? Ahora llegamos a la parte más difícil de su filosofía, la que la resquebraja. No era un hombre pacífico, no era un sabio. Arrasó Tebas hasta los cimientos como escarmiento para los griegos. Quemó Persépolis, quizá en un arrebato de ebriedad, quizá como acto calculado de venganza por la destrucción persa de Atenas, probablemente por ambas razones. Mató a su amigo Clito en un ataque de furia durante un banquete, atravesándolo con una lanza, y después se derrumbó en un dolor tan profundo que sus hombres tuvieron que impedirle por la fuerza que se quitara la vida. Bebía demasiado, exigió honores divinos a los griegos, un paso demasiado lejos para hombres formados en la tradición de que la humildad ante los dioses estaba entre las virtudes más altas. En sus últimos años, Hefestión, el hombre que quizá fue su amigo más cercano, murió de una enfermedad. El duelo de Alejandro se volvió algo alarmante. Pasó días tendido sobre el cuerpo. Ordenó que provincias enteras guardaran luto. Ejecutó al médico que no había logrado salvarlo. Esto no es el comportamiento de un rey filósofo en paz con su filosofía. Es un hombre en quien la visión filosófica y el ser humano estaban en guerra constante el uno con el otro. Y aquí está, creo, lo más cierto sobre Alejandro, y lo que más merece decirse. No era una filosofía terminada, era una filosofía en movimiento. La grandeza, la violencia, la visión, el duelo, el anhelo, el orgullo, no eran contradicciones que resolver. Eran la textura de un hombre que intentaba, a una escala extraordinaria, averiguar qué significa ser un ser humano. Quería gloria, también quería conocimiento, quería la unión entre los pueblos, y también empuñó la maquinaria militar más brutal de su época para imponer ella. Admiraba a Diógenes, el hombre que no quería nada,
y sin embargo él no podía dejar de querer. Admiraba a Aquiles, el hombre que eligió la muerte antes que el olvido, y sin embargo, cuando murió Hefestión, pareció descubrir que nada de lo que había ganado podía protegerlo del dolor del amor humano más corriente. Quizá ese sea el resumen más honesto de su filosofía. Alejandro creía que un ser humano tiene el deber de empujar contra todos los límites, el de la geografía, el del conocimiento, el del prejuicio cultural, el del valor físico, el de lo que otros dicen que es posible. Creía que la forma más alta de vida era la que se vive en plena extensión, sin reservar nada y sin dejar nada por conquistar. Lo creía con tanta firmeza que lo persiguió hasta el final absoluto, y murió a los 32 años en Babilonia sin haberse detenido jamás. Cuando le preguntaron en su lecho de muerte quién debía heredar su imperio, se dice que respondió: el más fuerte, o quizá el más digno. Los manuscritos no se ponen de acuerdo, y tal vez sea lo apropiado, porque Alejandro nunca resolvió del todo la cuestión de qué significa ser digno. ¿Es la fuerza? ¿Es la sabiduría? ¿Es la voluntad de conquistar o la voluntad de soltar? ¿Es el hombre con el ejército o el hombre sentado al sol? Si yo no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes. Nunca dejó de ser Alejandro, y sospecho que lo sabía, incluso al decirlo, que nunca podría dejar de serlo. El mundo después de Alejandro no fue el mundo anterior a él. La lengua griega se convirtió en el idioma común de todo el Mediterráneo y el Próximo Oriente. Alejandría, en Egipto, se convirtió en el centro intelectual del mundo antiguo, su biblioteca, su escuela de filosofía, su fusión del pensamiento griego, egipcio, judío y persa. La época helenística, que siguió a su muerte, fue caótica, violenta y fragmentada, pero fue también la era en que surgió el estoicismo, en que tomó forma el epicureísmo, en que empezó a fraguarse la gran síntesis del pensamiento oriental y occidental. Esa síntesis acabó alimentando la filosofía romana, la teología cristiana primitiva y los cimientos del mundo moderno. Nada de eso habría ocurrido sin el potos de Alejandro, sin su negativa a detenerse en el borde de lo conocido, sin su creencia, imperfecta, impura, a veces brutal, pero genuina, de que la civilización humana no es algo fijo, sino algo que puede estirarse hacia una forma que nadie había imaginado todavía. No alcanzó la homonoia, no se convirtió en un dios, no construyó un imperio que perdurara, pero formuló las preguntas, empujó las fronteras, se plantó en el borde del mundo conocido, miró hacia afuera y siguió avanzando. Y 2500 años después, seguimos hablando de él. Esa es su propia clase de inmortalidad.